Bienvenidos a la Biblia en un año. Caminemos juntos en la palabra. Día 33. En estos capítulos el pueblo vuelve a ponerse en marcha. Aparecen señales para avanzar y también tensiones que nacen en el camino. No todo es entusiasmo. Comienza a sentirse el cansancio, las quejas y las diferencias internas mientras caminan por el desierto. También vas a notar cómo Dios sigue guiando, incluso cuando el pueblo se desordena o se confunde, y cómo Moisés carga con el peso de liderar en medio de esas presiones. Lee estos capítulos con atención y cuando termines la lectura, seguimos con una breve reflexión para descubrir cómo vivir esta palabra. Ahora sí, vamos con la lectura de hoy. Números capítulo 10. Las trompetas de plata. Dios le dijo a Moisés: toma un martillo y haz 2 trompetas de plata, que solo podrán tocar los sacerdotes descendientes de Aarón. Enséñale al pueblo que yo he dado esta orden. Cuando los sacerdotes toquen las 2 trompetas, toda la gente se debe reunir delante de ti a la entrada del santuario. Un solo toque de trompeta significa que solo deben reunirse contigo los jefes de las tribus. Las trompetas también te servirán para darle al pueblo la señal de ponerse en marcha. El toque de 2 trompetas, acompañado de fuertes gritos, querrá decir que deben ponerse en marcha todos los que estén al este del campamento. A un nuevo toque de trompeta, se pondrá en marcha los que estén acampando en el sur. Esta será una ley permanente para ustedes. Cuando haya una guerra y ustedes tengan que salir a pelear, toquen las trompetas y griten con todas sus fuerzas. Entonces yo, su Dios, me acordaré de ustedes y los salvaré de sus enemigos. Toquen también las trompetas cuando sean días de fiesta, a principio de mes y al presentarme ofrendas. Cuando lo hagan, yo me acordaré de ustedes. Los israelitas se van del Sinaí. La nube que estaba sobre el santuario del pacto se levantó el día 20 del mes de Siv del segundo año. Ese día, tal como Dios les había ordenado por medio de Moisés, los israelitas se levantaron y siguieron la nube desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán. Las tribus de Israel con sus respectivos jefes marcharon en el siguiente orden: la tribu de Judá y su jefe Naasón, la tribu de Isaacar con su jefe Natanael, la tribu de Zabulón con su jefe Eliab, la tribu de Rubén con su jefe Elisur, la tribu de Simeón con su jefe Selumiel, la tribu de Gad con su jefe Eliasaf, la tribu de Efraín con su jefe Elisamá, la tribu de Manasés con su jefe Gamaliel, la tribu de Benjamín con su jefe Giodoní, la tribu de Dan con su jefe Ahiezer, la tribu de Aser con su jefe Pagiel y la tribu de Neftalí con su jefe Ahirá. Entre las tribus de Zabulón y de Rubén marchaban los descendientes de Gersón y Merarí. Ellos eran los encargados de desarmar el santuario y de transportarlo por el camino, pues eran los únicos que podían hacerlo. Entre las tribus de Gad y de Efraín marchaban los descendientes de Keat. Ellos eran los encargados de llevar todos los utensilios del santuario. Como venían atrás, llegaban a donde iban a acampar y encontraban armado el santuario. Siempre que los israelitas tenían que ponerse en marcha, iban en ese orden. Moisés y Hobab. Moisés le dijo a su pariente Hobab, hijo de Reuel el madianita: nosotros vamos al territorio que Dios nos va a dar. Ven con nosotros. Te trataremos bien, como Dios ha prometido tratarnos. Pero Hobab le contestó: no, gracias. Prefiero regresar a la región en donde viven mis parientes. Moisés le volvió a decir: no nos dejes. Tú conoces bien el desierto y sabes dónde podemos acampar. Si vienes con nosotros y nos guías, te daremos una parte de todo lo que Dios nos dé. Salieron del monte Sinaí y caminaron durante 3 días.
En todo ese tiempo, los israelitas iban con el cofre del pacto buscando un lugar donde acampar. Por las mañanas, cuando estaban por iniciar la marcha, la nube de Dios se ponía encima de ellos, y Moisés decía: Dios mío, levántate, haz que tus enemigos huyan espantados, haz que los que te odian se alejen de nosotros. Y cuando el cofre se detenía, Moisés decía: Dios mío, no abandones a Israel, tu pueblo numeroso. Los israelitas se quejan contra Dios. Números capítulo 11. Los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió un fuego alrededor del campamento. La gente empezó a gritar y a pedirle ayuda a Moisés. Entonces Moisés rogó a Dios por ellos y el fuego se apagó. Por eso llamaron a ese lugar Taberá, que quiere decir incendio. Lo llamaron así para recordar que Dios se había enojado allí contra ellos. Cada noche el maná y el rocío del campamento caían juntos. El maná era pequeño como la semilla del cilantro y amarillo como la resina. Por la mañana, la gente salía al campo a recogerlo, luego lo molía, lo cocinaba y hacía panes con él. El maná tenía un sabor parecido al del pan de harina con aceite. Sin embargo, entre los israelitas había gente de otros pueblos que solo se preocupaban por comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y empezaron a llorar y a decir: ojalá pudiéramos comer carne. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y qué sabroso eran los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que allá comíamos. En cambio, ahora nos estamos muriendo de hambre y lo único que vemos es maná. Moisés se dio cuenta que todos los israelitas lloraban a la entrada de sus tiendas y se molestó porque sabía que esto haría enojar mucho a Dios. Por eso le preguntó a Dios: yo soy tu servidor, ¿por qué me tratas mal y me obligas a soportar a este pueblo? Yo no soy su padre ni su madre. No tengo por qué cargar con ellos y llevarlos al territorio que tú les vas a dar. Ellos vienen a mí llorando y me piden carne. ¿De dónde voy a sacar tanta carne para que coma todo este pueblo? Por mis propias fuerzas. Yo solo no puedo llevar a este pueblo. Es demasiado trabajo para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Me harías un gran favor. Ya tengo suficientes problemas con esta gente. Dios le respondió a Moisés: reúne de entre el pueblo a 70 ancianos que sean líderes. Llévalos al santuario y que esperen allí. Yo bajaré entonces y te hablaré. Pondré en los ancianos una parte del espíritu que está en ti para que te ayuden a dirigir al pueblo. Así no tendrás que hacerlo todo. Luego Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que mañana comerán carne, pero primero deben purificarse. Diles que ya escuché su llanto y sus quejas y que andan diciendo: queremos comer carne, estábamos mejor en Egipto. Yo les voy a dar carne, y no solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20. Voy a darles carne todo un mes, hasta que se cansen de comerla, hasta que les dé asco y se les salga por las narices. Este será su castigo por haberme rechazado y no reconocer mi presencia entre ustedes. Eso les pasará por haberse quejado y por decir: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y Moisés respondió: Dios mío, ¿de dónde vas a sacar tanta carne para darles de comer todo un mes? Son como 600,000 hombres sin contar a las mujeres. Aún si matáramos todas las vacas y ovejas que traemos o les diéramos todos los peces del mar, no habría bastante para todos. Pero Dios le dijo a Moisés: ¿tú crees que no puedo hacerlo? Pues ahora verás si cumplo o no con mi palabra. Moisés fue a comunicarle al pueblo lo que Dios le había dicho. Luego reunió a 70 líderes y los puso alrededor del santuario. Dios bajó en la nube y habló con Moisés. Luego hizo lo que le había prometido. Puso en los líderes el espíritu que había en Moisés y ellos empezaron a comunicar mensajes de parte de Dios. Esto sucedió una sola vez. Eldad y Medad. Había 2 hombres del grupo de los 70, llamados Eldad y Medad, que se habían quedado en el campamento.
Y aunque estaban allí, el Espíritu también vino sobre ellos y empezaron a profetizar. Un muchacho fue corriendo a contárselo a Moisés. Josué, que desde joven era ayudante de Moisés, estaba allí. Al oír al muchacho dijo: «Moisés, mi señor, no los deje usted profetizar». Pero él le respondió: «No sea celoso ni envidioso. Ya quisiera yo que todo el pueblo de Dios recibiera su espíritu y profetizara». Después de eso, Moisés y los líderes regresaron al campamento. Las codornices. Dios hizo que desde el mar soplara un viento muy fuerte. Ese viento trajo muchísimas codornices y las lanzó sobre el campamento de los israelitas. Eran tantas que se podía caminar todo el día por el campo y encontrarlas amontonadas a casi 1 metro de altura. La gente se la pasó juntando codornices todo el día y toda la noche y el día siguiente. El que menos codornices juntó hizo 10 montones, y hasta algunos pusieron a secar codornices alrededor del campamento. Todavía no acababa la gente de comer codornices cuando Dios se enojó contra ellos. Los castigó tan duramente que muchos murieron. Por eso llamaron a ese lugar Kibrot Nataba, nombre que significa tumbas del apetito, porque allí el pueblo enterró a los que solo pensaban en comer. De allí el pueblo se fue a Haserot, en donde se quedó por algún tiempo. María y Aarón critican a su hermano. Números capítulo 12. María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés porque se había casado con una mujer que no era hebrea sino etíope. Y dijeron: ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Dios oyó lo que habían dicho, y eso molestó al oírlo, porque Moisés era la persona más humilde del mundo. Entonces Dios llamó a Moisés, a Aarón y a María y les dijo: vayan los 3 al santuario. Cuando fueron los 3, Dios bajó en la columna de nube y se puso a la entrada del santuario. Llamó entonces a Aarón y a María, y cuando ellos se acercaron les dijo: óiganme bien, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Ustedes saben que cuando yo quiero decirles algo por medio de un profeta, le hablo a este por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, que es el más fiel de todos mis servidores, hablo cara a cara. A él le digo las cosas claramente y dejo que me vea. Y Dios se alejó de ellos porque estaba muy enojado. Y resulta que cuando la nube se apartó del santuario, a María le dio lepra. La piel se le puso blanca como la nieve. Cuando Aarón vio a María, le dijo a Moisés: perdónanos por favor y no nos castigues por este pecado. Lo que hicimos fue una tontería. La piel de María está deshecha como la de los bebés que mueren antes de nacer. Por favor, pídele a Dios que no la deje así. Entonces Moisés le pidió a Dios que sanara a María, y Dios le contestó: si su padre la hubiera escupido en la cara, sería tal su vergüenza que ella tendría que quedarse 7 días fuera del campamento. Pues bien, ese será su castigo. Así que María estuvo fuera del campamento 7 días, y en todo ese tiempo, el campamento no se movió de su lugar. Luego se fueron a Haserot y no se detuvieron hasta llegar al desierto de Parán. En estos capítulos aparece algo que no siempre sabemos manejar bien, y tiene que ver con avanzar. Después de estar mucho tiempo acampados, la nube se mueve y el pueblo avanza. Eso significa que Dios está diciendo: ahora sí, es momento de caminar. Hay claridad, hay dirección, no hay duda de que el paso es correcto. Pero el texto deja ver algo que a veces no entendemos bien. Avanzar no siempre se siente como alivio, muchas veces se siente como más peso, porque cuando uno se mueve, el cuerpo siente el esfuerzo, y cuando uno empieza una nueva etapa, el corazón también se cansa. Por eso, justo cuando el pueblo empieza a avanzar, es cuando más se nota el desgaste. Apenas el camino comienza, aparece el cansancio.
el pueblo empieza a quejarse, a mirar atrás, a recordar Egipto. No porque fuera mejor, sino porque el desierto empieza a confrontar lo que cada uno lleva por dentro. Caminar con Dios saca a la superficie emociones no resueltas, frustraciones, expectativas que no se cumplieron como esperábamos. Y hay algo que el texto deja ver con bastante claridad. El cansancio espiritual no siempre es falta de fe. Muchas veces es simplemente agotamiento del alma, y Dios no se ofende por eso. Dios escucha, sostiene y sigue presente, aun cuando el pueblo no responde de la mejor manera. Más adelante el conflicto sube un poco más. Ya no es solo cansancio. Empiezan las palabras, las comparaciones, las críticas que nacen desde adentro, incluso entre personas cercanas. Y otra vez vemos a Dios intervenir, no para alimentar divisiones, sino para cuidar el llamado, proteger el propósito y volver a ordenar las cosas. Al final, lo que queda es esto: caminar con Dios no elimina el desgaste, ni los conflictos, ni las tensiones entre personas. Lo que cambia es que no se atraviesan solos. Dios sigue guiando cuando toca avanzar, sigue sosteniendo cuando el corazón se cansa y sigue cuidando el proceso, incluso cuando las palabras duelen. Y eso trae mucha calma, porque recuerda que Dios no abandona a su pueblo cuando el camino se vuelve pesado. Él permanece ahí, en medio del cansancio, de las emociones difíciles y de los conflictos, acompañando el proceso con paciencia y fidelidad.